Bienvenido a Crecimiento Cristiano, los primeros pasos, donde estamos hablando acerca de discipulado. Nuestro versículo lema está en 2 Pedro 3:18, donde dice: mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que ya nos acompañaste para las primeras lecciones acerca de la salvación eterna, el bautismo bíblico y la Biblia. Hoy estaremos hablando acerca de la oración, un tema importantísimo. En 1 Tesalonicenses 5:17, la palabra de Dios dice: orad sin cesar. Y primero vamos a hablar acerca de la prioridad de la oración. La oración es una gran prioridad y vemos esto en muchos versículos. Vamos a ver algunos de ellos. En Lucas 18:1, la Biblia dice: es menester o necesario orar siempre y no desalentarse. En Lucas 21:36 dice: velad pues, orando a todo tiempo. Y en Romanos 12:12 dice: constantes en la oración. Ya estamos viendo que Dios pone una alta prioridad en la oración. Y hay muchos versículos. Por ejemplo, en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. La prioridad de la oración. Infelizmente, muchos cristianos no ponen la prioridad que deben en la oración. Alguien dijo que poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Y necesitamos del poder de Dios para nuestras vidas. Y el poder no viene aparte de la oración, y por lo tanto es importante que pongamos una prioridad en la oración. Otro versículo, Filipenses 4:6. En todas cosas, por oración y suplicación con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y en Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos perseverar, ser constantes, seguir en nuestras oraciones. Si alguien pide que oremos por ellos, no debemos decir: oh, sí, voy a orar y olvidarnos. Por eso es bueno tener una lista para seguir orando por esas peticiones y necesidades. Entonces, vimos que Dios pone una alta prioridad en la oración. Vamos a hablar un poco acerca del propósito de la oración. Hay varios propósitos. En primer lugar, obediencia. Como ya vimos, Dios nos manda orar sin cesar. Entonces, eso no significa que 24 horas por día debemos estar con los ojos cerrados orando, pero es un espíritu de oración. Debemos tener tiempos específicos de oración, pero durante el día debemos estar teniendo comunión con Dios. Podemos hablarle donde quiera que estuviéramos, en cualquier momento. A veces yo estoy manejando y oro con los ojos abiertos, pero podemos orar a todo tiempo. Si queremos ser obedientes a Dios, debemos no solo orar antes de la comida y antes de ir a la cama, pero debemos tener una vida de oración. ¿Qué tal tu vida de oración? Otro propósito para la oración es gozo. Sí, Dios es digno de gozo y Él quiere que nosotros tengamos gozo. En Proverbios 15:8 dice: mas la oración de los rectos es su gozo, hablando de Dios, del gozo de Dios. Cuando nosotros, yo no lo entiendo, pero Dios quiere tener comunión conmigo y contigo. Aunque Él ya sabe nuestras peticiones, nuestras necesidades, Él quiere escuchar. Y no solo nuestras peticiones, pero comunión. Debemos tener una relación, una comunión dinámica con nuestro Dios. Él no es solamente el creador del universo, el salvador de nuestras almas, pero Él es nuestro amigo, nuestro consolador. Él quiere escucharle nosotros. Y cuando nosotros le hablamos a Él, le trae gozo.
Yo soy padre, ahora soy abuelo también. Y es un gozo para mí como padre cuando mis hijos vienen y hablan conmigo. No solo piden cosas, pero hablan conmigo. Esto me trae gozo como padre. Y cuando yo hablo a Dios, no lo entiendo, pero trae gozo a Dios. Y no solo a Dios, pero trae gozo para mí. En Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hay gozo cuando vemos nuestras oraciones contestadas, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Él nos escucha, Él obra, Él contesta, Él responde y esto nos trae gozo. Y a pesar de las cuentas, hay gozo simplemente en la comunión, en el tiempo con Dios, en su palabra y en la oración. Hay gozo en la oración. En tercer lugar, hablemos de la pauta o el modelo de la oración. Creo que debemos empezar nuestras oraciones con agradecimiento y alabanza. Ahora, en Mateo 6, 9 y los versículos siguientes tenemos lo que muchos llaman la oración del Señor. No creo que es la fraseología correcta. La verdadera oración del Señor está en Juan 17. No tenemos tiempo en esta lección, pero te animo a estudiar Juan 17 para ver cómo Jesús oraba. Casi todo el capítulo de Juan 17 es una oración de Jesús hablando al Padre. Pero en Mateo 6 encontramos una oración de modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. No es solo para repetirla en vano, como dice la palabra de Dios, pero es como un bosquejo, una pauta, un modelo para nuestras oraciones. Por ejemplo, la primera parte, en versículo 9, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre. Debemos empezar nuestras oraciones con agradecimiento y alabanza a nuestro Padre Celestial. Él siempre es bueno y debemos agradecerle por todo lo que Él ha hecho y por sus bendiciones. Entonces podemos leer esta frase o después de memorizar el versículo, orar esta frase, pero no seguir con la oración completa, sino usarla como un bosquejo. Y podemos pasar varios minutos, mucho tiempo en esta parte solamente, dando gracias a Dios, alabando a Él por quien Él es y agradeciéndole por lo que Él ha hecho. La segunda parte, y en Filipenses 4:6, dice, con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No debemos solamente pedir por cosas, pero debemos agradecer a Él por lo que ya ha hecho, por las respuestas a las oraciones que ya nos ha dado, sus ricas bendiciones. Y entonces la primera parte es agradecimiento. Después, en el siguiente versículo, vemos esta frase. Estamos teniendo problemas técnicos. Aquí está Mateo 6:10. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí vemos que debemos sujetarnos a su voluntad en todo. Él es nuestro Rey y es importante buscar su voluntad para nuestras vidas en nuestras oraciones diarias. Por ejemplo, cuando yo oro usando este modelo, yo oro en mi mente, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego digo algo así, Señor, pido que mis palabras sean conforme a tu voluntad. Pido que mis acciones sean conforme a tu voluntad. Pido que tu voluntad sea hecha en mi vida, en la vida de mi familia. Donde estamos en tu voluntad, manténganos ahí. Y donde no estuviéramos en tu voluntad, ayúdanos a llegar a estar en el centro de la voluntad, de tu voluntad. Oh Señor, por favor, que tu voluntad sea hecha en mis pensamientos, mis palabras y mis acciones hoy. Es un ejemplo. Podemos pasar mucho tiempo ahí. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Dios quiere escuchar
y responder a nuestras oraciones, especialmente cuando son conformes a su voluntad. La siguiente parte del versículo dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Obviamente, parte de la oración es pedir, está bien, debemos pedir a Dios, pedir por las necesidades espirituales, emocionales y físicas de otros y las nuestras también. En Filipenses 4:6 dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, sí, debemos acercarnos a Él y hacer nuestras peticiones. Y en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra parte importante de la oración es la confesión. Gracias a Dios, Él nos ha perdonado por nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros, si hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Sin embargo, diariamente debemos confesar nuestros pecados, agradecerle por su perdón. Aunque Dios nos ha perdonado de todos los pecados, debemos confesarlos y agradecerle por su perdón. Y claro, pedirle victoria sobre nuestros pecados en ese día. 1 Juan 1:9, tremendo versículo, una tremenda promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y finalmente en el versículo 13 tenemos más dos partes. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Somos tentados todos los días. Tenemos la codicia de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida. Todas las tentaciones caen en estas tres categorías. Y debemos evitar la tentación, pero no siempre podemos evitarla. Y debemos reconocer que la victoria está en Cristo y pedirle por la victoria sobre el mal. 1 Corintios 10:13 es un versículo importante, debes conocerlo, memorizarlo. Y dice, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Podríamos pasar toda la lección aquí en este versículo, pero te animo a estudiarlo bien, memorizarlo, meditar en ese versículo y aplicarlo a tu vida. Porque no importa el pecado con el cual estés batallando. Puede ser orgullo, puede ser codicia, puede ser ira, muchas cosas. Pero con la tentación, Dios promete una salida, una manera de escapar la tentación. Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, conocer la astucia, las trampas del diablo y estar preparados para cuando Él venga poder decir como Jesús dijo, escrito está. O sea, memorice versículos que tratan con el pecado con el cual estás batallando. Bueno, esta lección no se trata específicamente de la tentación, pero es una parte importante. Nuestras oraciones de pedir que Él nos libre de la tentación y del mal cuando viene la tentación. Y finalmente, el versículo 13 termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Así como empezamos, debemos terminar nuestras oraciones con adoración. Él es digno. Además de ofrecer nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho, nuestra salvación, por ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por tus ojos y tu vista? El hecho de que puedes escuchar, que puedes ver este video, escucharlo, que puedes caminar. Hay muchas personas que no tienen estas bendiciones y nosotros a veces tomamos estas bendiciones a la ligera y debemos agradecer a Dios, agradecerle por nuestros padres, aquellos que nos han influido para la causa de Cristo y las cosas de Dios. Y no solo demostrar nuestra gratitud y agradecerle por lo que ha hecho, pero también adorarle por quien Él es. Él es digno de toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria y toda la
adoración. Entonces ahí vemos una pauta, un modelo para la oración que Jesús dio a sus discípulos y para nosotros también. Pero no es una oración que debemos nomás repetir en vano, más bien usarla como un modelo, una pauta para entrar más a fondo en nuestras oraciones. Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. ¿Debemos adorar a Dios en la iglesia? Sí, pero no tienes que estar en la iglesia para adorar a Dios. En tu cuarto, en tu lugar privado, puedes orar y adorar a Dios. Bueno, la siguiente parte que queremos ver es los problemas para la oración. O sea, el diablo no quiere que oremos. Y hay cosas que nos distraen y que perjudican nuestras oraciones. Si hay tantas bendiciones en la oración, ¿por qué no oramos como debemos? Pues el diablo conoce el poder de la oración y él hará todo lo posible para distraernos de la oración. La Biblia enseña que ciertos problemas impedirán nuestras oraciones. El primero es la enemistad con otros cristianos. Algunos dicen: oh, yo amo a Dios, pero están enojados con hermano y hermana en la iglesia. Esto no está bien. La Biblia dice en Mateo 5: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. O sea, Dios quiere que estemos bien con otros. Él no quiere que tengamos rencor o amargura, odio, que estemos enojados con nuestros familiares y amigos y hermanos y hermanas en Cristo. Debemos estar bien uno con el otro para estar bien con Dios y para que nuestras oraciones no sean impedidas en esta área de nuestra vida. No solo debemos evitar la enemistad con otros, pero problemas matrimoniales. Si eres casado, yo tengo una esposa, llevamos 23 años casados. Y doy gracias a Dios por ella y tenemos un matrimonio bueno, pero a veces no es porque nunca hemos tenido problemas. Y debemos evitar problemas matrimoniales que estudian 1 Pedro capítulo 3, pero por el tiempo solo veamos el versículo 7, hablando a nosotros como maridos, dice: vosotros maridos, semejantemente, morad con ellas, según conocimiento, dando honor a la esposa, como a vaso más débil y como a herederas juntamente de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean cortadas. Si yo no honro a mi esposa, si yo no amo a mi esposa, la Biblia dice que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si yo no estoy bien con mi esposa, no estoy bien con mi Dios, ¿y cómo puedo seguir pidiendo cosas de Dios, buscando la bendición de Dios en mi vida, si yo tengo problemas matrimoniales, si no estoy bien con mi esposa? No debe pasar un día que no te pongas bien con tu esposa. Si has ofendido, pida perdón. No pienses que, yo sé que a veces nosotros, yo soy el macho, el líder del hogar. Sí, debemos ser el líder, pero Cristo es un líder, pero Él es un Dios de amor. Él nos guía con amor, con mansedumbre. Y muchos maridos tratan a sus esposas como esclavas. Y por lo tanto, no tienen una buena vida de oración. No conocen el poder de Dios porque no están exhibiendo la honra y el amor que Dios quiere que nosotros como maridos ejemplifiquemos a nuestras esposas. Y bueno, claro, hay la otra parte de las esposas también para con los maridos, pero estamos enfocando en la oración y en este versículo específico aquí para los maridos. Pero evite problemas matrimoniales para evitar oraciones impedidas. Otro problema para la oración, por supuesto, es el pecado.
La Biblia dice en Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. ¿Cómo puedo yo esconder oración y pedir que Dios me bendiga? Te voy a dar una ilustración de mi vida personal. Yo fui salvo a la edad de 5 años y como joven yo amaba a Dios, oraba a Dios, yo vi respuestas específicas a mis oraciones como joven. Pero empecé a escuchar la música del mundo como joven. Y es una larga historia, pero yo me extravié de las cosas de Dios y la música fue una de las cosas. Esta lección no se trata con la música, pero es importante qué música escuchas. Debemos escuchar música que agrade a Dios, no la música mundana y tampoco música que se llama cristiana, pero que tiene el ritmo del mundo. Larga historia. El punto es que Dios me había convencido, pero yo estaba ignorando a Dios, escuchando mi música. Y yo me acuerdo un día, yo ya estaba casado, estaba en mi cuarto, estaba orando. Y otros pensarían que yo era una buena persona, un buen cristiano. Iba a la iglesia, trataba de ser buena persona, pero, y sí, era cristiano, pero estaba ignorando a Dios en cuanto a la música en mi vida. O sea, estaba encubriendo pecado en mi vida. Y yo estaba orando, no sé por lo que estaba orando, no creo que fue por algo malo, pero el Espíritu Santo de Dios apretó mi corazón. Yo literalmente pensó que me iba a matar. Yo salí de la cama y fui a la sala del apartamento donde vivíamos en ese primer año de matrimonio. Y me postré delante de Dios y le dije, Señor, yo no lo puedo, porque ya lo había intentado 3 veces. Había dejado la música del mundo, escuchado solo música buena, pero yo regresaba. Y ya llevaba años ignorando a Dios en este aspecto de mi vida. Y finalmente dije, Señor, toda mi vida, aún mi música es tuya. Y desde este momento, Dios ha cambiado mi vida. Yo he tratado de servirle y estar en el centro de su voluntad. Le he fallado, sí, muchas veces. Pero Dios ha sido bueno y me ha dado victoria en esta área de mi vida, de la música. Y por lo tanto yo creo que mi vida de oración ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no estoy encubriendo pecado en mi vida. Estoy tratando de estar bien delante de Dios y tener esta comunión con Él, tener poder en mi vida para servir a Dios, para agradar a Dios, para ser el marido que debo ser, para ser el padre que debo ser, para ganar almas, ver otras personas influenciadas para la causa de Cristo y la gloria de Dios. Pero tengo que descubrir el pecado en mi vida, pedir que el Espíritu Santo me muestre lo que es, dónde estoy mal, y confesarlo y buscar la victoria por medio de Cristo y la oración. Así que evitemos estos pecados, estos problemas que impedirán nuestras oraciones. Ahora hablemos de ciertos principios de la oración. Hay varios principios que debemos aprender y aplicar a nuestras oraciones. El primero es acceso. Tenemos acceso directamente al trono de Dios. ¿Has pensado en esto? Yo no podría hablar con el presidente Trump, por ejemplo, de mi país. Si estás escuchando en otro país, probablemente no puedes llamar a tu presidente, ¿no? Pero nosotros tenemos acceso a alguien mucho más importante que el presidente de cualquier nación. Tenemos acceso al creador del universo, el que tiene todo el poder en sus manos. El Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo. En Hebreos 4:16 dice, lleguémonos pues confiadamente, no con miedo o con desconfianza, no, podemos llegar con denuedo, confiados al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. Siempre tenemos tiempos de necesidad, ¿verdad? Y podemos venir directamente al trono de Dios por medio de Cristo Jesús y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No lo tomes a la ligera. No desperdicies esta gran oportunidad, este gran privilegio que tienes de tener acceso al trono de Dios por medio de la oración. Tenemos acceso.
no debemos, hablando de acceso, no debemos orar a María o a los santos. Espero que ya sabes esto, pero en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Él es el único y suficiente Salvador, mediador. Un día conoceré a María, pero ella no escucha mis oraciones. Ella no es una intercesora como ciertas falsas religiones enseñan. No, tenemos acceso a Dios por medio de Cristo Jesús. No tenemos que ir por medio de un cura, un sacerdote, algún líder religioso, no, o algún santo que ya murió, no, por medio de Cristo que murió, pero resucitó de entre los muertos. Él es el único y suficiente mediador y tenemos acceso a Dios por medio de Él. ¡Qué bendición! Saber esta verdad y aplicarla, apropiarla en nuestras vidas. Otro principio de la oración que quiero mencionar es la persistencia. Debemos orar con persistencia. Algunos oran una vez, tal vez 2 veces por algo y paran de orar, pero debemos ser persistentes en nuestras oraciones. En Lucas 18:7 dice, ¿y no hará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos? Este capítulo, Dios está enseñando varias cosas acerca de oración y no tenemos el tiempo para entrar a fondo, pero específicamente aquí hablando de la persistencia, que debemos seguir pidiendo, claro, con fe, pero seguir. Dios responde, a veces con un sí, a veces con un no y a veces con todavía no. No sabemos el tiempo. Claro, queremos ahora, ¿verdad? Nuestras respuestas a nuestras oraciones, pero debemos ser persistentes. Me acuerdo de una hermana que fue la primera en su familia a recibir a Cristo como Salvador. Ella oró por su papá por 27 años. 27 años. Esto es persistencia en la oración. Y finalmente su papá recibió a Cristo. Una pregunta, ¿qué pasaría si después de 25 años, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tal si ella hubiera dicho, he orado por mi papá por 25 años? ¿Qué tal si ella se enojara con Dios? O parara de orar por su papá, desistiera, se desanimara. ¿Quién sabe? Tal vez su papá no hubiera sido salvo. Pero ella fue persistente. Oró por 27 años hasta que en fin Dios en su tiempo respondió su oración y salvó a su papá. ¿Estás siendo persistente en tus oraciones? Lleva tus oraciones a Dios. La vida de tus amigos, de tus familiares que no conocen a Cristo, vale la pena, mejor dicho, vale la bendición. Orar por ellos hasta que Dios responda su oración. Debemos orar no solo con persistencia, pero con fe. Claro, lo que no es de fe no puede agradar a Dios, de hecho es pecado. Pero debemos orar con fe y entender, como ya mencioné, que Dios puede responder con un sí, con un no o con un todavía no. Pero creyendo que Él nos escucha, Él sabe lo que es mejor. A veces la respuesta no es lo que queremos, pero Dios está en control. Él te ama. Él quiere escuchar, responder, contestar tus oraciones, pero conforme a su voluntad y a su tiempo. Oremos con fe. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Rápidamente quiero mencionar que esto no está enseñando que nomás que tengas fe y todo te va a salir bien, vas a ser rico y no tendrás enfermedades. No, esto es lo que enseñan ciertas personas que quieren tu dinero, pero eso no es verdad. El apóstol Pablo, por ejemplo, Dios contestó muchas oraciones suyas, pero él no fue rico y él sufrió mucha persecución y dolor físico. Pero Dios le usó grandemente porque oraba conforme a la voluntad de Dios y Dios le usó grandemente. Oremos con fe. Otro principio de la oración rápidamente es la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero
habla de una verdad que sí está en la Biblia, que tenemos un Dios triuno, el Padre, Dios el Padre, el Hijo, Jesucristo, no solo el Hijo de Dios, pero Dios el Hijo, y el Espíritu Santo, un Dios, tres personas. Y debemos orar al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, todos están involucrados en la oración. En Juan 16, 23 dice, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces debemos orar a Dios. Y no estoy diciendo que nunca debemos orar a Jesús, pero orar a Dios y en el nombre de Jesús. Y también vemos que el Espíritu Santo está involucrado en Romanos 8, 26, y asimismo también el Espíritu ayuda nuestras flaquezas, porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene. A veces, tal vez estamos pasando por una situación difícil en nuestras vidas y ni siquiera sabemos qué decir y nos arrodillamos y las palabras no vienen, pero el Espíritu Santo sabe lo que está en nuestro corazón. Él conoce nuestro deseo, nuestra necesidad, y Él dice, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo puede llevar nuestras oraciones, aún no dichas en cierta manera, pero el punto es que el Espíritu Santo y Jesucristo y Dios el Padre, todos están involucrados en nuestras oraciones. Y es importante entender esto y tener esta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalmente, tenemos un gran Dios. Hablemos de unas promesas de la oración, porque tenemos un gran Dios y le encanta contestar oraciones grandes. Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Una pregunta, ¿por lo que estás orando que solo Dios podría contestar? A veces nuestras oraciones son chicas, y no estoy hablando del tiempo en oración, aunque esto también es importante, pero estoy hablando de las cosas que pedimos. A veces son triviales. Dios quiere que pidamos cosas que solo Él puede hacer, cosas espirituales, la salvación de almas, que Él mueva, que Él envíe obreros a países que no tienen el Evangelio, que Dios levante traductores de la palabra de Dios para los idiomas que no tienen ni siquiera un versículo de las Escrituras. O sea, cosas grandes Dios quiere contestar, pero es que no oramos oraciones grandes. No tenemos una fe grande para venir a Dios con grandes necesidades. Muchas veces en las iglesias, cuando es tiempo de oración, pedimos por solo peticiones físicas. Y no estoy diciendo que no podemos ni debemos. Sí, debemos orar por las enfermedades de los hermanos en la iglesia y todo esto. Pero ¿qué tal cosas espirituales? Que Dios mueva en corazones, que Dios mueva en naciones, que Él traiga avivamiento a su pueblo. Necesitamos de avivamiento. Dios puede avivarnos, pero nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de la oración, de la humildad, de separarnos del pecado en nuestras vidas y de clamar a Él y verle responder en una manera grande. Te animo a leer, buscar la biografía de George Mueller. Hay otras más, pero es una tremenda historia de un hombre de oración y cómo Dios hizo grandes cosas en su vida por medio de su vida de oración. Almas han sido salvas por medio de la oración. El fuego ha caído y vida ha sido prolongada. Y Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios es un Dios grande. Dios no está limitado en su poder, a no ser por nuestra falta de oración, nuestra falta de fe. Nosotros limitamos a Dios, no porque Él puede ser limitado, pero Él ha elegido obrar en ciertas maneras
Y no entiendo todo en cuanto a la oración, pero la oración, no porque venimos para cambiar la mente de Dios, pero la oración mueve las manos de Dios. Muchas respuestas a oraciones hemos visto, no solo en nuestras vidas, pero en las vidas de los profetas. Madres han sido fructíferas, personas han sido sanadas, y muchas otras respuestas a oraciones podrían ser mencionadas en las palabras de las escrituras o en las hojas de las escrituras y en nuestras vidas desde entonces. Jeremías 29, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¡Qué bendición! Dios nos escucha, Él nos oye. Y me buscaréis y hallaréis. ¿Por qué? Me buscaréis de todo vuestro corazón. Tal vez ahí está el problema. Le buscamos 5 minutos en la mañana, pero miramos Facebook por horas o la televisión. ¿Cómo vamos a ver oraciones respondidas si pasamos más tiempo en entretenimiento que con Dios, en su palabra y en la oración? Si no lo estamos buscando de todo corazón, estamos buscando a Dios con las obras, ¿verdad? ¿Sí o no? Debemos buscarle con todo nuestro corazón. Pasar tiempo, no solo minutitos, momentitos, pero tener una vida de oración. Recuerda, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. ¿Dónde estás en tu vida de oración? Hay promesas, pero tenemos que hacer nuestra parte. Algunas promesas son incondicionales, como la salvación. Simplemente creyendo en Cristo, somos salvos por su gracia. Pero hay ciertas promesas que son condicionales. Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Estamos buscando a Dios, pasando tiempo con Él. Él promete escuchar y responder conforme a su voluntad. Pero tenemos que pagar el precio de la oración. Tiempo en oración, buscando la faz de Dios, buscando su voluntad por medio de su palabra. Salmo 116, versículos 1 y 2. Con esto terminamos. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Invocaréle por tanto en todos mis días. Piensa en este versículo. Dios está en el cielo. Él está atento. Él quiere escucharnos. Él quiere escuchar a ti los deseos de tu corazón, los problemas que estás enfrentando. Él quiere tener esta comunión contigo. Y si nosotros le buscamos con un corazón puro y pagamos el precio en el tiempo, en la oración, y le invocamos con fe, usando los principios que ya vimos, en todos nuestros días. O sea, no, ni siquiera oré ayer. Bueno, comiste ayer, ¿verdad? Nosotros comemos todos los días porque ni siquiera hemos hablado del ayuno. Pocos ayunan hoy en día. ¿Y cómo van a ayunar si casi ni siquiera oran? Bueno, mi tiempo está agotado, pero espero que ha sido de ayuda, de desafío. Siempre cuando hablo de oración me desafío a mí mismo porque es una área en mi vida que tengo que crecer. Pero espero que ha sido de ayuda, de desafío para tu vida de oración. Entonces hemos hablado de la salvación eterna, el bautismo bíblico, la Biblia, la palabra de Dios. Vean estas lecciones anteriores si ya no los han visto. Hoy hablamos de la oración. En la siguiente lección hablaremos acerca de otro tema importante, la iglesia, la verdadera iglesia. No lo pierdas. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga, que sigamos en este crecimiento cristiano, los primeros pasos de crecimiento cristiano. Muchas gracias y que Dios te bendiga.